Me pasaron a mi hija y en mi hija me di cuenta de que no succionaba la leche bien. O sea, que no lo hacía en realidad y que baboseaba demasiado. Le pedí a la matrona que se la llevara para que la examinaran bien. Se la llevaron y Amy nunca más volvió a mis brazos. Mi nombre es Yaditza Visas, me dedico al área veterinaria, tengo 29 años. Mi hija se llama Amy Díaz, nació a través de una cesárea de urgencia. Todo bien hasta ese minuto, mi hija venía súper sana. A las 3 de la mañana aparece una doctora diciéndome de que mi hija tenía posiblemente atresia esofágica y que iba a quedar hospitalizada en la UCI. Bueno, la atresia esofágica es una malformación que hace que el esófago venga dividido en dos. La parte de arriba termine como una bolsa y en la parte de abajo del esófago se une a la tráquea a través de una fístula. Yo prácticamente vivía en el hospital, estaba de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para poder estar 2 horas con ella, porque en la UCI son súper estrictos, entonces estar más tiempo no se puede. Estuvo siempre a una cuna, nunca pude tomarla en brazos. La única vez que la tomé en brazos fue cuando me la pasaron antes de que la hospitalizaran y ahí nunca más pudimos tomarla en brazos nuevamente hasta que le dieron el alta. La operaron a los 3 días de nacida, no hubo éxito en la primera operación y después la operaron a las 2 semanas. Ahí pudieron unir cabos, unir el esófago. A la semana después hicieron un examen y ese examen salió súper bien y por fin pudimos llevarla a casa. Cuando uno es mamá por primera vez, cuando has deseado toda tu vida ser madre, uno espera que las cosas siempre sean diferentes. Uno espera estar 3 días en el hospital y al día siguiente irse con su hijo o su hija, en este caso, a la casa. Mi relación con mi hija al principio fue un poco complicada, ya que no existió ese primer apego del primer mes de nacida. Su piel obviamente estaba súper delicada por las operaciones, súper sensible, uno la tocaba y lloraba. Traté de buscar de todas las formas de poder acercarme a ella sin tener que le doliera algo o que le produjera una molestia a ella. Obviamente nos afectó mucho, fue un duelo que tuvimos que vivir con mi marido porque nos habíamos hecho muchas ilusiones con nuestra primera hija. Buscando información sobre masajes para los bebés, en estas publicaciones que salen en Facebook me apareció Storybook y me apareció un video de cómo funcionaba. Me llamó bastante la atención porque es masaje a través de los cuentos. Como yo soy escritora, me llamó mucho más la atención poder acercarme a mi hija con algo que yo amo, que yo practico en la vida. Se lo dije a mi marido y bajamos la aplicación. Hicimos el primer masaje. Al principio costó un poco porque obviamente la Amy, como tenía su piel tan delicada, tratábamos de elegir cuentos de que no le afectaran a ella en su piel donde la habían operado. Y hoy en día ya podemos utilizar todos los cuentos. Logré a través de los masajes acercarme a ella, hablarle, le canto. De a poco hemos ido formando ese apego que no hubo desde el principio. Poder tocar a mi hija, poder cargarla, fue hermoso. Sentí que mis brazos habían estado vacíos hasta que ella los ocupó completamente.